Un error muy común cuando empezamos a montar en campo es comprar una moto mucho más potente de lo que deberíamos. Sobre todo si venimos del mundo de la carretera, porque creemos que siempre en campo nos va a faltar potencia y normalmente es lo contrario. Hoy vamos a intentar arrojaros un poco de luz sobre este asunto, ya que muchas veces tendemos a elegir mal y un exceso de potencia en campo puede ser fatal para luego vuestra evolución, y probablemente esto haga que tengáis peores sensaciones y que no descubráis un mundo realmente de diversión si hubierais elegido una moto menos potente. Vamos a hablaros un poco de todo esto, a ver si os creamos una serie de ideas y conceptos que os pueden ayudar a la hora de compraros una moto de campo. Cuando empezamos desde pequeños empezamos a montar con motos de 65 súper pequeñitas o incluso menos, las Piwis. Cuanto antes empecemos a montar en moto, mejor feeling cogen los niños y antes evoluciona. Entonces, un cerebro de niño que ha evolucionado desde pequeño cogiendo motos cada vez más potentes, cuando se hace adulto o adolescente puede llevar motos de 4,5 o las más potentes o incluso con escape o preparadas, porque su cuerpo y su cerebro se ha adaptado durante todos los años a esa evolución. Pero si empezamos desde adultos, cuanto menos potencia tengamos, es mejor. Suena muy raro decirlo, pero es un error que solemos cometer, porque los niños, como digo, es algo muy natural crecer con eso, pero si empezamos desde cero, la potencia nos va a perjudicar mucho más que a mejorar la diversión. Sí, además ahora los niños tienen una gama de motos increíble, ahora hay de todo, hay desde motos eléctricas, motos de todo tipo, entonces para un niño es muy fácil empezar desde abajo porque tiene todos los escaloncitos, o sea, para empezar poco a poco y no tiene que dar grandes pasos. Tienen desde la 50, 65, van dando pasos muy pequeños y con esa aprenden muy rápido. Y luego van y llegan a una 4,5, una moto potente ya de verdad, de forma muy natural. Pero si empezamos nosotros por primera vez en campo, tenemos una media de 30, 40, 50 años o 60. La gente que viene a clase, el que más años que viene a clase, tiene 79, o sea que se puede empezar muy tarde. En ese caso, cuando no estamos nada adaptados a la conducción en campo, la potencia va a jugar en nuestra contra en el sentido en el que tenemos que dedicar mucha atención al tacto de acelerador. Entonces, toda esa atención que dedicamos al acelerador la perdemos de colocación de cuerpo, de movimientos que tenemos que hacer encima de la moto. Entonces, un error muy común para la gente que viene sobre todo de carretera es decir, voy a comprarme una moto de campo, pues una 4,5 mínimo, porque si no se va a quedar pequeña. Una 2,5, eso es pequeñísimo, eso no va a correr. Una 125, ¡buah! Ni de coña, eso no anda, eso no me vale. Pues eso es un error súper común que nosotros cometimos cuando empezamos en 2008. Sí, 2006, con la 4,5. Sí. Cogimos una 4,5 de motocross para correr carreras de enduro y eso fue... Y pensábamos que se podía quedar pequeña una 450 con 3 años de experiencia. O sea, es un error horrible que lo cometimos nosotros y lo comete muchísima gente, entonces ahora nuestro deber, por así decirlo, es que la gente no lo cometa porque es peligroso, se evoluciona más lentamente. Y, o sea, no tiene ninguna ventaja realmente empezar así. Nosotros luego, años después, volvimos a bajar a 125 y empezamos ya a ir subidos en la moto con control, con técnica, y empezamos a evolucionar realmente en ese momento. En cambio, para que os hagáis una idea, para los niveles iniciales de edad avanzada, bueno, de niños jóvenes, tampoco le vas a dar una moto muy potente porque también es horrible para él, porque no va a tener control. Pero en edades avanzadas, que eso es probablemente los que más estáis viendo este vídeo, no podemos tener más potencia de la que podamos gestionar. Entonces, si mi cerebro al principio tiene que estar dedicado en posición de cuerpo, de ponerme de pie, tacto de frenos, y sacar el cuerpo, todo lo que es la técnica de campo, que es totalmente distinta a la carretera, no puedo dedicar atención de coco a pensar en cuánto voy a acelerar. Entonces, porque si abro 2 grados de acelerador y una 4,5 me entrega 30 caballos en campo, son muchísimos, y entonces puede derrapar la rueda, me puede mover. Entonces necesito que haya muy poca atención al acelerador para empezar a evolucionar conjuntamente todo mi cuerpo, control de balanceo, de compensar las inercias de la moto, y en ese momento ya cuando tengo controlado todo eso, ya sí que podría avanzar una moto más potente. Que lo que hay que entender, la gente tiene que entender es que en campo la sensación de que se tiene cartera, porque el perfil normalmente es de gente que empieza en campo que normalmente ha tenido moto de cartera. La sensación de que la moto vaya por el sitio, en cartera la moto normalmente no se mueve y más o menos hay un cierto control, en campo no existe, o sea, la moto se mueve y dosificar toda la potencia
en campo es muy complicado, y más si la moto es muy potente. Incluso un 254 tiempos, que es una moto realmente fácil de llevar, en campo no es tan fácil poder exprimir ese tipo de motos, incluso una 125 2 tiempos. En España poca gente puede exprimir una 125 2 tiempos durante mucho tiempo por físico y por técnica, por las dos cosas. Eso siempre lo decimos porque es muy ilustrativo, que realmente no hay gente, a lo mejor hay 200 personas que pueden hacer una manga de media hora con una 125 2 tiempos exprimiéndola todo el rato, porque aparte del nivel técnico, el físico también es otro papel, pero luego hablaremos de eso. Lo que decía mi hermano de la parte esta de la carretera y el campo, si os dejo una moto de carretera muy potente, podéis salir a una autovía o a una carretera convencional, pegas 2 acelerones, metes 4 o 5 marchas, inclinas, frenas fuerte y dices, pues va bien, pues corre, pues se siente... Y siempre va a haber una sensación de control. Y no va a pasar nada. Ahora, te dejan una 2,5 4 tiempos, una 125 incluso, y si una 4,5 ya sería un suicidio casi, sin tener nada de idea en campo, y vas a un camino, pegas 2 acelerones fuertes, o intentas subir 2 o 3 marchas, o intentas frenar o inclinar, y te vas a pegar un guarrazo segurísimo, porque son motos que suben muy rápido de revoluciones, el tacto del agarre, o sea, la tracción, la sensación de tracción de las ruedas no tiene que ver con campo, o sea, perdón, con carretera, porque ahí todo lo dosificamos nosotros, tanto acelerador como frenos, aquí no hay electrónica de controles de tracción. Entonces estamos totalmente supeditados y vendidos, entre comillas, a lo que sabemos hacer nosotros. Entonces, una moto potente para niveles de personas que no han hecho campo nunca y se meten por primera vez en campo, cuanto menos potente, mejor, porque la sensación sería toda la contraria. Imaginaos que me compro un 125 de 4 tiempos, refrigerada por aire, que puede ser la moto que menos potencia tenga. Esa se me va a quedar pequeña cuando empiece a hacer campo, a lo mejor se me queda pequeña en 4 o 5 meses, 6 meses, y tendría que cambiar. Pero la base que he conseguido en esos 6 meses es la leche para luego poder seguir evolucionando. Sería hacer lo que hacemos de pequeños, como os comentaba al principio, hacerlo de mayores, pero sí que el hándicap principal pues es el dinero, tener que comprarte una moto, venderla, luego otra. Pero el campo tenéis que tener en cuenta que si no hago una evolución súper progresiva y me asusto, puedo abandonar el campo pensando es que la moto de campo es muy peligrosa, es que esto no es para mí, pero en realidad eso no lo provoca la moto de campo, sino que lo provoca el nivel técnico. Entonces, niveles iniciales de moto de campo, siempre motos pequeñas, ya sea de poca potencia, siempre, aunque sean niños o adultos. Y luego en los niveles medios de enduro, que hay gente que lleva haciendo enduro toda la vida, pero tiene muy poca técnica. Este ejemplo podría ser también unos de los que no deberían llevar motos grandes, porque hay mucha gente que ya todavía haciendo enduro y ¿qué pasa? Que sí, van rápido, tienen cierto control, pero se van cansando muchísimo, tienen mucho más peligro en muchas zonas, entonces que incluso teniendo nivel, hay muchas veces que vemos a gente que va con motos muy por encima de sus posibilidades. Porque el nivel físico en campo es importantísimo, en carretera el desgaste físico que hay no tiene nada que ver con el campo, en campo de curva a curva hay mucho que hacer, hay trabajo, digamos que hay trabajo constante. En velocidad de curva a curva te relajas, en campo si es un terreno roto o es un terreno con muchas roderas no hay descanso, es continuamente mucho trabajo físico, mucho movimiento de cuerpo, entonces por muy técnicos por mucha técnica que tengáis no vale de nada si el nivel físico no acompaña, o sea los músculos no pueden trabajar de igual la técnica que tengas, no... O sea, la parte física eso siempre va a estar sobrepasado. La parte, luego los bloques, una vez que, o sea, nivel inicial, niños y nivel inicial mayores es lo que os hemos comentado, nivel medio también le compensaría tener una moto pequeña por control de la moto general, y luego en niveles ya que empezamos a subir un poco de capacidades, ahí va a definir la moto que mejor nos vendría, el nivel físico y el nivel técnico. Alto nivel técnico, podemos llevar la moto que sea. ¿Qué pasa? Que una moto grande vamos a aguantar nada, que es un poco lo que pasa a mí, que no tengo fondo. Entonces, con una moto con una 4,5 no duro nada, 2 minutos, fondo máximo. Entonces, con una 2,5 4 tiempos, pues sí que puedo aguantar más y es más dosificable. Con un nivel físico alto y técnico bajo, pues ahí también el tener una moto grande sí que a lo mejor lo aguantas más, pero es que la técnica lo es todo. Entonces, no se puede compensar a base de físico muy poca técnica en campo. Por muy fuertes que estéis, al final la moto os machaca porque es casi todo, es un deporte tan complejo que es casi todo técnica. La mejor referencia yo creo que es si nos vamos al mundo de la competición, es la mejor referencia aquí, porque estamos hablando de, si nos vamos a un mundial de enduro, vamos a ver pilotos que tienen un nivel físico altísimo, nivel técnico altísimo y aún así
es gente que es capaz de aprovechar al máximo las prestaciones y aún así motos pequeñas muchas veces ganan las motos grandes, con gente que está aprovechando casi todas las cualidades de la moto. Entonces, si aún aprovechando toda la potencia del motor, todas las partes de la moto aprovechables, aún así no es, muchas veces es más eficaz un motor pequeño que un motor grande, en gente que está años luz en técnica y en físico y en la parte física, esto se hace mucho menos importante aún. Esto es lo que decías, que con un nivel a tope de físico y a tope de técnica, ahí da igual la moto que tengamos. Y lo que decías es que en una moto, con una moto pequeña se pueden hacer tiempos mejor que con una moto grande. En el Mundial de Enduro, hay, dependiendo del recorrido, del tipo de crono que sea, una de 2 tiempos puede estar muy arriba, una de 2 tiempos pequeña puede estar arriba a hacer scratch, o una 4,5 en una zona donde muy revirada. O sea, en realidad, por el ejemplo es Josep García hace años con la 125 2 tiempos hacía scratch, y también Enric Francisco con la 525, la 500, eso también en las extremas, que son súper ratoneras, también hacía a veces la pole en la crono en el prólogo de antes. O sea que en nivel a tope de técnica, a tope de físico, da igual la moto. Y incluso podemos elegir una moto pequeña, porque si ya nos podemos sacar mejor tiempos, la diversión va a ser mejor seguro. Sí. El motocross pasa, pero un poco menos. Sí, el motocross es menos evidente, pero en motocross de curva a curva al final normalmente se puede dar más gas, es más fácil dar gas. En el enduro hay más impedimentos y más raíces, roderas, está más roto, por así decirlo, y cuesta un poquito más. Pero en el Campeonato de España hay carreras de motocross que también hacen mejores tiempos, los de 2,5 que los de 4,5. Por lo que en enduro hay más abanico de elegir moto, porque las prestaciones las marca más, o sea, el rendimiento lo marca más el piloto que la moto, pero en motocross sí que normalmente en un circuito grande y de más rectas las 4,5 tienen mayores ventajas. Pero en el Campeonato de España ya os digo que pasa, en el Mundial a lo mejor pasa menos, pero en el Campeonato de España sí que pasa a menudo en los circuitos más pequeñitos. Bueno, espero que este vídeo os haya servido para crearos ideas y estructuras de cómo afecta la potencia a la moto de campo, y no cometáis errores que luego hagan que no disfrutéis y no os quedéis en la moto de campo, porque perderíais un mundo por descubrir que es súper bonito. Y no sé si nos hemos dejado algo más o algún apunte que quiera. Sí, como apunte también a la gente que tiene como referencia las motos de carretera, sobre todo de la 2, que son 254 tiempos o cilindradas de similares. No tiene nada que ver una moto de carretera de ese tipo a una moto de enduro, y menos una moto de motocross. Las motos de enduro están homologadas y sí que dan mucha más potencia que las de carretera, pero no es es bastante evidente. Pero en motocross aún hay más potencia, son motores que llevan otro sistema de escape, desarrollos más cortos. Entonces, no tiene nada que ver. La referencia que tengáis de carretera no vale para campo. Para luego campo. Una 2,5 4 tiempos de carretera a lo mejor tiene potencia, este nivel. Una 2,5 4 tiempos de enduro está por aquí, de potencia, o sea, corre el doble. Y luego una 2,5 4 tiempos de motocross, pues sí que corre un poquito más todavía que la de enduro, porque son motos, el enduro está homologado todo, como has dicho, para circulación en vía pública, o sea, tiene espejos, retrovisores, el escape, todo. Y la de motocross es solo para circuito, la potencia de entrega más alta y es más agresiva, porque son todo curvas más anchas de ir a fuego todo el rato. Pero que os hagáis una idea, carretera 2,5 4 tiempos, eso nada, no corre prácticamente nada comparado con una de enduro que está altísimo. Y luego, o sea, que las referencias también, si no habéis hecho nunca campo y os compráis moto, tened en cuenta que las potencias son completamente distintas, no os podéis guiar por la cilindrada. Pero esto suele pasar. Sí, verdad. Se juntan lo que hemos dicho, que hay más potencia. O sea, la gente que tiene una moto de carretera, que la que va cómodo, cuando tenga una moto de enduro de cilindrada similar o misma cilindrada, va a ser más potencia. Y lo que hablamos antes, transmitirle en un terreno mucho más complicado que en carretera. O sea, no va a ser otra sensación totalmente distinta a la que tenga con su moto de la 2. Sí, porque también lo de la parte de técnica que hemos hablado, también para haceros más ideas, o sea, ahora hemos empezado a hablar para crearos más imágenes con el nivel, si tenéis menos nivel todavía, más inicial. En campo, la moto se va moviendo todo el rato, te pega golpes, se levantan las ruedas del suelo, hay un montón de cosas que van pasando. Y en ese movimiento y en esa técnica que tengo que ir haciendo para compensar todo lo que hace la moto, el tacto acelerador tiene que ser perfecto. El tacto de freno tiene que ser perfecto. Entonces, todo lo que pasa ahí, la potencia juega en nuestra contra. Entonces, que por un lado, haceros a la idea que las cifras de cilindrada no son como en carretera, que hay mucha más potencia, y por otro lado, haceros a la idea de que no es liso y sentados todo el rato. Aquí hay mucho trabajo, de tensión, de todo. Entonces, son dos factores que hace que cambie todo por completo. Se me está ocurriendo también que las motos trail también pasa un poco lo mismo. Un día hacemos un vídeo con las motos trail también de las cilindradas. Sería interesante.
Pues nada, si queréis que veamos algo más, lo podéis también dejar en los comentarios abajo y lo veremos y lo comentamos y lo tomamos como ideas para próximos vídeos. Así que nada, un saludo. Hasta luego.